Bienvenidos a tu podcast Tu Corazón y el Dinero, y en las últimas semanas hemos estado revisando los fundamentos que van a hacer posible que tengas finanzas saludables. Chacho, y te cuento que hoy es nuestro último episodio de esta primera temporada, por lo que queremos hacer algo diferente y es caminar o repasar por esos 11 principios que tú has desglosado y hacer una especie de resumen de cada uno de ellos. Eso va a tener dos propósitos. Además de recordarles los principios a aquellas personas que nos han seguido, también sirve para animar a aquellos que quizás le faltó alguno de los episodios y ponerse al día con este podcast. Así que, Chacho, así no sé cómo lo vamos a hacer en tan poco tiempo, pero sí, yo te voy recordando cada fundamento y tú ahí desglosas la idea, ¿verdad? Y claro, el primero de ellos fue este fundamento: busca la excelencia y no la riqueza. Ese primer fundamento de buscar y procurar la excelencia en lugar de la riqueza es quizás el más general de todo lo que vimos, porque eso debe gobernar la forma como yo me relaciono y me vinculo con las posesiones materiales. La gente, en cuanto a lo financiero, lo que quiere es acumular, pero en realidad, bíblicamente incluso, eso no debería ser el objetivo de la vida. El objetivo de la vida de nosotros debería ser hacer las cosas bien. Sea lo que sea que hagamos, hacerlo bien. Y típicamente, en la forma como funciona este mundo, es que cuando yo hago las cosas bien, en razón del mérito que tengo, por la calidad de lo que hago y la excelencia que entrego, entonces las finanzas me van a buscar a mí, en lugar de yo procurarlas a ellas. Y por eso ese primer principio digo que es el más general, porque gobierna la forma como yo me relaciono. Procurando la excelencia, yo también tengo las finanzas. Pero si me ocupo de acumular, muchas veces entonces no seré excelente en lo que hago porque no es la prioridad. Esa es la idea. Sí, excelente. Y el segundo a mí me ministró bastante y es: gasta con estrategia y no con emoción. Bueno, ahí decíamos que tenemos que tener criterios, debemos tener criterios para gastar. La gente típicamente gasta en lo que quiere, no en lo que necesita. Y si nosotros vamos a ser buenos administradores de los recursos que tenemos, definitivamente el impulso, la emoción, el deseo no debe gobernar nuestra estructura de gastos. Lo que lo debe hacer es si realmente necesito lo que estoy adquiriendo. Ciertamente este principio permite cierta flexibilidad porque hay cosillas que sí podemos disfrutar. Y eso es parte de la vida, eso es parte del que trabaja y del que produce, que se pueda también dar, por así decirlo, algunos placeres legítimos que esta vida tiene, pero sin nunca olvidar que la esencia de nuestro gasto debe ser gobernado más por lo que necesito estratégicamente que por lo que yo realmente deseo y quiero. Y habían 3 preguntas rapidito, así que tú motivabas a las personas a hacerse cada vez que fueran a hacer una compra. Que compraba, que gastaba, exactamente. Bueno, decíamos, primero lo necesito, sí. Segundo era lo necesito ahora, y si lo necesito ahora, si hay alguna alternativa más económica para adquirir eso que quiero. O de más valor, porque no necesariamente más económica. Exactamente. Mira, Chacho, y uno de los episodios que más disfruté, porque me pareció algo bastante nuevo, fue el de las etapas financieras, las etapas productivas de la vida. Nosotros tenemos etapas en la vida y tú hablabas de 3 de ellas. Bueno, decíamos ahí que para yo manejarme financieramente, yo debo tener en cuenta y considerar que la vida de todo individuo, casi de todo individuo, tiene 3 etapas productivas o financieras en la vida. Una primera etapa donde yo soy dependiente de mis padres o dependiente de mis progenitores o tutores. Hay una segunda etapa donde yo soy independiente financieramente y se supone que debe ser la etapa más productiva de mi vida, que es cuando quizás yo termino mi carrera o me hago profesional o emprendo un negocio. Hasta entonces un momento donde ya mis capacidades productivas comienzan a disminuir y ya yo me vuelvo no dependiente como lo fui de mis padres, no independiente como lo fui en la etapa productiva de mi vida, sino como un superviviente o sobreviviente de mi realidad económica. El que no se prepara para la etapa menos productiva de su vida, que es esa tercera etapa al final de mi vida productiva, va a tener problemas significativos. Y a lo largo de la vida productiva es lo que podríamos llamar la etapa de las vacas gordas de la vida. Es donde yo debo hacer las reservas
para que cuando venga la época de vacas flacas, yo tener lo suficiente para poder subsistir y sobrevivir y no ser una carga para mis hijos, para mis familiares. Entonces, yo tengo que ver la vida financiera como eso. Es la consecución de estas tres etapas: dependencia, independencia y sobrevivencia, y saber manejar en esas tres etapas, definitivamente. Excelente. Fundamento número 4, ahorra intencionalmente. Claro, ahí lo que queríamos decir y dejar era que la mayoría de la gente ahorra, o por lo menos se dice a sí mismo: voy a ahorrar lo que me sobra, y lo que me sobra lo meto en una cuenta de ahorros o lo pongo en una cuenta de inversión o lo que haga. Lo que realmente pasa es que el que ahorra de manera residual, o sea, lo que le sobra, normalmente no ahorra o no ahorra tanto como lo pudiera hacer cuando yo hago del ahorro una prioridad, algo intencional, que yo diga, antes de yo gastar, yo voy a decir cuánto yo voy a ahorrar. Y ahí pongo mi cantidad de ahorro a la que yo me comprometo, y luego del ahorro que yo establezco y hago, entonces yo hago los gastos y acomodo mis gastos, pero teniendo eso como prioridad. Cuando el ahorro no es intencional, es poco probable que logre mis metas de ahorro y logre ahorrar de manera sistemática. Cuando el ahorro es residual, sencillamente se ahorra muy poco o nada. O no se termina ahorrando. Exactamente. Fundamento número 5, cuídate de la deuda. Sí, ahí la idea que queríamos dejar también era: la deuda hoy en día es presentada por el sector financiero, por la sociedad en la que vivimos, como una oportunidad, como algo que no se puede dejar ir, que cuando te la ofrecen hay que tomarla y usarla en lo que aparezca. En realidad, la deuda es un instrumento para ciertas adquisiciones importantes de la vida, estratégicas, a veces una vivienda, un vehículo, o para necesidades que pueden acontecer y que yo no tengo los recursos, como una situación de salud. Pero cuando yo uso la deuda sencillamente para financiar mis gastos, estoy haciendo un mal uso de ese instrumento, y posiblemente eso me introduzca en múltiples problemas financieros. La deuda debería financiar necesidades, y que usualmente el plazo de la deuda esté asociado a la vida útil de lo que yo adquiero. Un préstamo de 15 años para una vivienda que me va a dar una vida útil de 15 años o más. Un préstamo de 5 años para un vehículo que me va a dar una vida útil de por lo menos 5 años. Pero cuando yo tomo una deuda de 3 años para ir a unas vacaciones de 10 días, ahí hay un problema financiero que si lo hago una norma voy a tener problemas. ¿Seguro? Entonces esa era la idea. Cuídate de la deuda y úsala cuando realmente sea legítima y necesaria. Exactamente. Fundamento número 6, sé generoso. ¿Qué tienes que decir ahí? Y veíamos que a mí me gustó mucho ese episodio porque me gustaba lo que tú decías, que debemos de ser proactivos. El dar no es solamente cuando me pides, sino buscar oportunidades para dar. Exactamente. Bueno, parecería contradictorio que en un contenido de finanzas personales, digamos, da. Sí. Lo que pasa es que parte de las razones por las que los recursos nos llegan desde el punto de vista bíblico es porque Dios nos hace instrumentos para bendecir a otros, para ayudar a otros, para sostener a otros. La generosidad cultiva la virtud, múltiples virtudes en mi corazón, en mi interior. Cuando yo soy generoso, yo aprendo a ser solidario. Cuando yo soy generoso, yo practico el amor. Cuando yo soy generoso, yo estoy mostrando también lo generoso que Dios ha sido con mi vida, y por lo tanto yo estoy siéndolo también con otros. Entonces la generosidad, desde el punto de vista bíblico, no es solamente algo deseable, es que es un deber cristiano. El que abre su mano al pobre, dice, y el que presta al pobre, a Dios le presta. El que abre sus oídos al pobre está reflejando lo que Dios es. Dios nos ha abierto a nosotros la mano, y el mayor acto de generosidad fue no solamente proveernos un planeta que es rico en todos los recursos que necesitamos, sino que nos proveyó a su Hijo en la cruz y nos dio perdón de pecados por medio de Cristo, y ese es el mayor acto de generosidad. Y como manifestación de eso también nosotros debemos abrir nuestras manos en lo material y bendecir a otros. Sin temor a equivocarme, una de las frases que más ha impactado mi vida es la que Pablo dice en el libro de los Hechos, citando a Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Y los que tenemos la oportunidad de dar, sabemos que se experimenta un gozo extraordinario. Entonces, ¿qué mejor cosa que comprar gozo por medio de la generosidad? Y esa era la idea que queríamos dejar con ese episodio. El otro fundamento súper importante y uno de los más buscados: tienes que presupuestar.
Así es. ¿Por qué? Así es. ¿Para qué? Bueno, múltiples razones. Digámoslo de manera muy sucinta, lo que no se presupuesta se gasta y típicamente se malgasta. Entonces, el que no tiene un presupuesto no ha planificado. El presupuesto es plasmar mi plan de vida, mi plan financiero en números. Y cuando no lo hago, pues evidentemente voy a tener múltiples inconvenientes. El presupuestar también me ayuda a crecer porque me da organización, me da estructura, me ayuda a disciplinarme, a autodisciplinarme en mis impulsos. Entonces ya yo no vivo a expensa de mis impulsos, sino a un ejercicio organizado de presupuesto que me conduce a perseguir mis objetivos financieros. Entonces, evidentemente, el que quiere tener una vida financiera con cierta estabilidad o con estabilidad debe contar con un presupuesto que lo conduzca, que le ponga rieles a su vida financiera. Y en ese episodio tú hablabas también algo que no quisiera dejar fuera, el por qué no lo hacemos. Y a veces lo hacemos por pereza, porque no queremos enfrentar la realidad, porque hay cosas que no queremos dejar y hay cuentas que no queremos dar. Así que te animamos a ver ese episodio porque fue muy bueno. Exactamente. El número 8, aunque pudiera parecer muy magnífico o agresivo, pero dice que hasta el ahorro lo inviertas. Invierte tus ahorros. Sí, bueno, yo diría que dejaríamos incompleto el consejo del ahorro si no motiváramos también a que no solamente ahorremos, sino a que invirtamos bien lo ahorrado. ¿De qué me sirve yo ahorrar sistemáticamente, intencionalmente y luego ser ligero en dónde coloco esos fondos? Se me ocurre un emprendimiento y sin mucho análisis, porque tengo los recursos, invierto en ese emprendimiento y sucede que el emprendimiento fracasó y pierdo el ahorro que tanto trabajo me dio. Hasta rimó eso. Sí, me quedó. Entonces, el criterio o criterios para invertir los ahorros tenemos que desarrollar esa habilidad. Y ese sentido de que debo ser también un buen gestor de los fondos que he logrado acumular, de tal manera que el ahorro no solamente sea un depósito para guardar, sino también una fuente de ingresos que engrose también mi patrimonio y me permita prepararme para otras etapas de mi vida, sobre todo para la etapa no productiva de mi vida o para necesidades que eventualmente van a ocurrir. Sí, y ojo, que hablábamos ahí de tener cuidado con la angurria, con el deseo también de no gastar para ahorrar y seguir creciendo esa Claro, cuenta bueno, hay de banco. que cuidar de no convertirnos en acumuladores, ser ahorradores, pero no acumuladores avariciosos que sencillamente no tienen la capacidad de abrir sus manos cuando realmente tienen necesidades alrededor. Exactamente. Así es. Y todo esto muy relacionado con el fundamento número 9 que decía, somos administradores y no dueños. ¿Qué tú tienes que decir ahí? Sí. Creo que eso bueno, ese también, al igual que el primero de busca la excelencia en lugar de la riqueza, este también es uno de los principios que abarca a todos los demás, porque me informa de cuál debe ser mi relación con lo material, cómo yo me debo ver con respecto a lo material. Yo sé que esto no es una visión, una norma de todo el mundo, de que la gente se vea como administrador de los recursos de Dios, pero ciertamente debe ser una norma y un concepto que debe estar presente en la mente del creyente, del cristiano, del seguidor de Jesús. Nosotros no somos dueños, dice la Biblia en múltiples pasajes a lo largo de la palabra. Nosotros somos mayordomos y como tales, entonces, eso implica, primero, que debemos tener en cuenta que nosotros vamos a dar cuenta, valga la redundancia, nosotros vamos a dar cuenta por el manejo de nuestros recursos, primero. Segundo, hay ciertas esferas o ciertas responsabilidades en las diferentes esferas de la vida financiera de una persona. Y en ese episodio veíamos que habían 5 esferas en las que yo debo tener ciertos criterios para manejarme porque voy a dar cuenta por ella. Decíamos que hay una esfera de la obra de Dios aquí en la tierra, la iglesia y la obra de Dios debe ser financiada por los cristianos. Número 2, el gobierno. La Biblia nos exhorta, nos estimula en varios pasajes a ser ciudadanos responsables y a cubrir nuestra cuota impositiva de tributo. Al que debamos tributo, tenemos que pagar tributo, dice el libro de Romanos. Entonces tenemos que cumplir esa responsabilidad. En tercer lugar, y esto no necesariamente establece la jerarquía y la importancia, sino que sencillamente estamos listando las esferas, están nuestras familias. Debemos ser responsables, cubrir sus necesidades, ser diligentes en eso, procurar que tengan todo lo que necesitan. Número 4, yo mismo
Tener criterios de que yo, porque tenga recursos, no es que los voy a gastar todos en mí. Porque son míos, tengo el derecho. No, es que no son míos, son de Dios. Y yo tengo aún para mí tener criterios de sensatez de gastar en lo que realmente necesito. Y por último, los demás. ¿A qué me llama la Biblia con los demás? A ser generoso. O sea que en esas 5 esferas yo puedo evaluar si realmente yo me he estado manejando como un dueño o como un administrador. Si soy administrador, voy a tener en cuenta en ayudar a la iglesia a sostenerse, pagar mis impuestos, cubrir los gastos de mi familia, también cubrir ser sabio conmigo mismo y por último, con los demás ser generoso. El principio número 10, no gastes dinero que no has ganado. Exactamente. Mucha gente tiene enormes problemas financieros por violentar ese pequeño principio, digamos, que no es tan pequeño, es muy significativo. Es muy tentador, ciertamente, que cuando yo sé que voy a ganar algo en el futuro, yo inmediatamente comienzo a pensar hoy cómo gastarlo. Y de hecho lo gasto hoy. Es muy tentador, pero es muy arriesgado. Porque yo no conozco el futuro. Es una insensatez, es una arrogancia en los términos bíblicos. Decir, las cosas van a pasar como yo pienso que van a pasar, ese ingreso que yo estoy pronosticando me va a entrar. No necesariamente. De hecho, la crisis del COVID en la que estamos ha demostrado que no hay ingreso seguro prácticamente. Entonces hay muchas eventualidades en el futuro que yo no manejo, que yo no controlo, y por lo tanto eso me debería conducir a que yo no voy a gastar de manera anticipada lo que yo no he ganado. Porque sería una insensatez pensando y una arrogancia, pensando que se va a dar las cosas como yo pienso, definitivamente me voy a meter en problemas. Y ahí viene el problema de la deuda y otros inconvenientes de otra naturaleza en este sentido. Y cerraste con el principio número 11, que lo engloba casi todo, y es la relación que hay entre mi carácter y el corazón. Perdón, y las finanzas. Exactamente, entre mi corazón y las finanzas. Exactamente. Todo esto que hemos dicho, el cumplimiento de todo lo que hemos dicho o la falta de cumplimiento de lo que hemos dicho depende de mi fibra interior. Si yo soy capaz de seguir estos principios es porque yo soy capaz de gobernarme a mí mismo. Ya habré desarrollado un carácter sensato, prudente, autodisciplinado, ordenado, etcétera, etcétera. Si yo lo que estoy en mi vida financiera es tapando huecos, resolviendo problemas que se me presentan con frecuencia, que pueden haber problemas que son válidos, son legítimos porque no manejamos el futuro, no manejamos la vida, y pueden haber situaciones que literalmente sean como una especie de terremoto financiero en nuestra vida. Pero en general, el que se gobierna bien a nivel financiero es porque tiene un carácter desarrollado en múltiples virtudes. Y el que tiene problemas recurrentes a nivel financiero, antes que ver sus finanzas, debería comenzar a verse a sí mismo, porque si no cambia él, no cambian sus finanzas. Así es. Gracias, Chacho. Y a ustedes, gracias también por sintonizarnos, por acompañarnos, y les animamos a seguir haciendo preguntas. Esta es nuestra primera temporada y aquí cerramos, pero seguimos trabajando en una segunda, y tus preguntas, tus comentarios son importantes para nosotros. Así que te invitamos a accesar a la página de Ministerios Integridad y Sabiduría y buscar allí este podcast, Tu Corazón y el Dinero, y dejar allí tus preguntas. Recuerda que si te faltaron algunos de estos episodios, lo puedes encontrar en cualquiera de los canales de podcast o en la página, en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría, Tu Corazón y el Dinero. Nos vemos pronto.